Hola a todos mis alumnos del Instituto San Martín. En esta serie de videos vamos a dar introducción a los conceptos, un repaso general de lo que es la programación orientada a objetos. Algo ya habíamos visto en taller de diseño de software 1, una pequeña introducción. Este repaso que nosotros vamos a hacer no tiene la intención de ver todos los conceptos de la programación orientada a objetos, porque sería materia de estudio de una materia específica que el alumno tiene con otro profesor en otra currícula. Yo lo que voy a tratar de hacer es acá un breve repaso de lo que son los conceptos de programación orientada a objetos. Antes que nada, lo que quiero ver es el concepto de clase y el concepto de objeto. Recuerden que las clases en Java, en la programación orientada a objetos, son estructuras de datos definidas por el usuario. Nosotros sabemos que existen tipos de datos, yo los voy a poner acá, tipos de datos, voy a poner así, tipos de datos definidos, tipos de datos estándar. Son los tipos de datos que ya vienen en el lenguaje de programación, como por ejemplo el string, el double, el int, el float. Son tipos de datos que ya vienen predefinidos en el lenguaje de programación. Cuando yo estoy hablando de programación orientada a objetos específicamente, voy a hablar de las clases definidas por el usuario. Clases o estructuras que permiten contener datos específicos de algún problema que nosotros queremos resolver. Las clases vendrían a ser, recuerden que yo siempre les digo, como un molde que define un conjunto de atributos que tienen un constructor que permite establecer los valores que van a tener esos atributos. También tengo métodos que pueden ser funciones o procedimientos que permiten acceder a los valores de esos atributos y setearle valores, de ahí el nombre de get y de set, digamos, de sacar o de poner. Pueden haber funciones miembros específicas de la clase que hacen determinadas cosas con esos atributos o con valores, y diferentes procedimientos. Esto es el esquema general de lo que sería una clase. Ahora, como dijimos, la clase es un molde. Desde el programa principal nosotros vamos a crear objetos de esta clase. Por eso en este diagrama yo puedo ver que de esta clase creé varios objetos, y ese proceso de crear esos objetos se llama instanciar una clase. Algunos le dicen proceso de instanciación de la clase, y a partir de ese proceso de instanciación nacen los objetos. Todo esto lo vamos a ver directamente con un ejemplo. Nos vamos a venir, en este caso me voy a usar como un repaso NetBeans. Me voy a venir, primero leamos el enunciado, que el enunciado dice que hagamos una clase que permita almacenar los datos de una persona, que sea el DNI, el apellido, el nombre, el teléfono, el mail y el sexo, si es varón o mujer. Es un poco un ejercicio que estaba en la guía de trabajos prácticos número 1 de taller de diseño de software. Entonces lo que vamos a hacer es venirnos en este caso a NetBeans. Le vamos a decir que vamos a hacer un proyecto nuevo, va a ser un proyecto Java. Le vamos a decir que es el ejercicio 11. Lo voy a guardar en la carpeta por defecto que yo tengo creada, que se llama taller 1. Le vamos a dar finish. Bueno, acá me crea el proyecto, me crea un package, una carpeta en donde está el programa principal. Y recuerden que el programa principal también es una clase especial que tiene el método main. Todo lo que nosotros escribamos iría aquí en la clase principal. Pero como esto es un ejemplo de programación orientada a objetos y me pide que cree una clase de persona, me voy a venir al package, voy a presionar el botón derecho, le voy a decir nuevo y voy a crear una nueva Java class, o sea, una nueva clase, y la clase esta se va a llamar persona.
le voy a dar finish y aquí me crea la clase donde empieza en estas llaves, ¿sí? Entre estas llaves y estas llaves deberíamos definir los atributos. Uno de los atributos es el DNI. El DNI va a ser, lo voy a poner como double persona DNI. Yo utilizo mucho la nomenclatura esta donde los atributos tienen el mismo nombre de la clase, ¿no? O sea, empiezan con el nombre de la clase y de ahí se llama DNI. Podría ponerse también DNI, es otra forma, pero bueno, estoy más acostumbrado a esta, que es bastante útil. Voy a guardar el apellido, persona, apellido, string, persona, nombre, ¿sí? Vamos a guardar eso, creo que es el domicilio también, string, persona, domicilio, en este caso son todas string, los atributos, persona, teléfono, creo que, y también voy a guardar como string. Después vamos a hacer, no voy a guardar el sexo porque eso lo voy a dejar para después, para otro video que tiene una manera de tratarse específica. Tiene el DNI, el apellido, el nombre, el domicilio y el sexo. Estos son los atributos de la clase. Recuerden que estamos definiendo la clase, todavía no creamos ningún objeto. Podrían llevar el calificador public o el calificador private. El calificador public lo que haría es que ese atributo puede ser accedido desde otro lugar, que no sea un método propio de la clase. Hay que tener cuidado con los métodos públicos. Generalmente lo correcto sería que sean private, que sean privados, o sea que los únicos que pueden tener acceso a la clase son los métodos que están y que pertenecen a la clase, que nosotros generalmente le decimos funciones miembros de la clase. Si no lleva el calificador private, quiere decir que por defecto son privados los métodos, ¿sí? Bueno, yo lo voy a dejar así porque de esa va a ser la manera en la que vamos a trabajar de ahora en adelante. Bueno, vamos a crear el constructor. Estos serían los atributos de la clase, ¿no? Voy a poner, estos son los atributos de la clase. Bien, lo que me estaría faltando hacer es, si bien como los atributos son privados y no tengo forma de asignarle valores a los atributos, necesitaría una manera general de asignarle valores a todos los atributos. Entonces tendría que crearme un método que se llama el constructor, que justamente lo que permite es tomar valores desde afuera desde donde yo estoy usando la clase o tratando de instanciar el objeto y asignarle los valores. El constructor tiene como objetivo asignarle valores iniciales a los atributos. Entonces vamos a presionar el botón derecho, nos vamos a venir a insertar código y le voy a decir constructor. El constructor, que va a hacer, va a pasarle como va a ser un método que va a permitir asignarle valores a los atributos. Observen que aquí hizo el constructor, que es una función que tiene el mismo nombre de la clase, observen, el mismo nombre de la clase, y que recibe como parámetros distintas variables. Ahora, a todas esas variables las asigna a los atributos de la clase. Bien, esto sería el constructor. Lo que vamos a hacer aparte, además, es que si nosotros necesitamos asignar valores o quitar valores de los atributos, lo que vamos a hacer es tener diferentes métodos get y set de cada uno de los atributos. Por ejemplo, lo vamos a hacer para el DNI. Esto lo hace automáticamente, cualquier
lenguaje de programación. Entonces vamos a presionar botón derecho, le vamos a dar insertar código y vamos a hacer el get y set únicamente del DNI, dijimos. Fíjense que me hizo un método que es del tipo double, es exactamente igual al valor del atributo, y que se llama get persona DNI, y lo único que hace es retornarme el valor del atributo, hace un return del atributo. Y en el caso contrario, el método set lo que hace es recibir como parámetro un valor y asignarle el valor a los atributos. Esto lo hace por cada uno de los métodos. Voy a mostrar después cuáles serían las dos formas de hacer. Después voy a hacer los métodos get y set del resto de los atributos que me están faltando. Bien, los hizo. Y me está faltando también hacer, generalmente lo que hacemos es el constructor vacío. Este es el constructor con parámetros. Que tiene por objetivo inicializar los valores de los atributos. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer es el constructor vacío. ¿Qué es el constructor vacío? Tiene como intención inicializar en 0 o en blanco estos atributos que son internos de la clase, por supuesto. En este caso asigna valores específicos que se pasan como parámetro. El constructor vacío va a crear un objeto, digamos, en blanco. Nos vamos a venir, le vamos a decir que vamos a hacer un constructor, no vamos a seleccionar nada, entonces ese sería el constructor vacío. ¿Por qué? Porque no recibe ningún parámetro, pero lo que sí tengo que hacer es decirle que al atributo persona DNI va a ser igual a 0, que el atributo persona apellido va a ser igual a vacío, espacio en blanco, y el atributo persona nombre va a ser igual también a blanco, el atributo persona domicilio va a ser igual a espacio en blanco, y el atributo persona teléfono también va a ser en blanco. Entonces lo que me va a crear acá, ya sea invoque un constructor o invoque otro, me va a crear un objeto vacío, ¿sí? Este con datos y este vacío. Este es un constructor vacío. Bien, acá estarían los métodos get y set. Bueno, estamos en condiciones, creamos la clase, creamos su constructor, los dos constructores, creamos todos sus métodos get y set. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al programa principal, aquí, y aquí vamos a crear un objeto de la clase. O sea, lo que vamos a hacer es instanciar un objeto de la clase. Para eso, recuerden que cuando nosotros queremos crear un objeto del tipo string, lo que hacemos es primero poner el tipo, el nombre de la variable, ¿sí? Y asignarle el valor, así de simple. Si es del tipo int, es int a igual a 20, por ejemplo. Y en este caso, si yo quiero crear un objeto de la clase persona, tengo que poner el tipo, que en este caso sería el nombre de la clase. Le vamos a llamar persona 1 a esa variable, que en realidad ya no es variable, es un objeto, y vamos a invocar su constructor. Cuando yo pongo entre paréntesis, me debería salir el IntelliSense diciéndome cuáles son los parámetros. Bueno, los parámetros que lleva, en este caso acá tengo el constructor vacío, pero debería voy a crear un objeto instanciando con el constructor con parámetros. Y el constructor con parámetros, si mal no recuerdo, lleva cuando yo la toco a la clase, fíjense que aquí me está diciendo los métodos que lleva su constructor, una linda ayuda.
lleva el DNI, el apellido, el nombre, el domicilio y el teléfono. Bueno, vamos, el DNI lo voy a poner 24 010 663, el apellido Maldonado, el nombre Enrique Daniel, el domicilio Barrio La Boca, y qué más era, el domicilio y el teléfono. Vamos a poner 154 40 28 62. Bien, entonces ahí acabo de crearme un objeto de la clase persona. Podría definir tantos objetos de la clase persona como necesite. Persona, persona 2 igual a new persona, y entre paréntesis vamos a poner por ejemplo 22 33 33 4. Vamos a poner Maradona, y acá Diego Armando, donde vive también, los dos vivimos en el mismo barrio de La Boca, y el teléfono, no sé cuál será el teléfono, 011 debe ser, vamos a ponerle así. Entonces observen que hemos creado dos objetos de la clase persona. Entonces lo que estamos haciendo es hacer lo que hicimos en el objeto. Esta es la clase persona y hemos creado tantos objetos de la misma clase como necesitemos, ¿no? Podrían ser infinitos hasta donde me dé la memoria de la máquina. Bueno, lo que tendría que hacer, y me pide ahí el enunciado, es hacer un método que me permita mostrar los datos de una persona. Entonces, ¿dónde haríamos ese método? Como los datos de las personas están dentro de la clase, están dentro del de los atributos, lo lógico sería que ese método esté dentro de la clase. Entonces nos vamos a ir a la clase persona, así como tiene sus atributos, su constructor y todo lo demás. Lo que vamos a hacer es ahora crear un método, una función que va a ser pública. Va a ser de tipo void porque no va a recibir ningún parámetro, que me permita, no es tan solo que no va a recibir ningún parámetro, sino que no va a devolver ningún parámetro, y se va a llamar, yo me olvidé acá, mostrar datos. Lo único que tendría que hacer es permitirme mostrar por pantalla los atributos de esa clase. ¿Cómo vamos a hacer? Debería ser system.out.println y entre paréntesis poner, por ejemplo, el DNI. Tenemos que mostrar, voy a mostrar únicamente el DNI nada más en este ejemplo. No sé qué toque acá. A ver qué toque, no sé qué toque, algo toque. El DNI va a ser igual a mostrar el atributo DNI, que creo que se llama persona. DNI es el atributo, más voy a mostrar únicamente dos atributos, que va a ser el DNI y el apellido. Apellido va a ser igual a mostrar el atributo apellido. Ahí estaremos en condición. Entonces la clase va a tener el método que se llama mostrar objetos. La clase tendría el método, un procedimiento acá miembro, que me va a permitir mostrar los atributos. Por lo tanto, como todos los objetos son instancias de la clase, todos tienen ese mismo método. Por lo tanto, si nos vamos al programa principal, lo que podría hacer aquí ya creamos el objeto 1 y el objeto 2. Lo que podría hacer es persona1.mostrar datos y después persona2.mostrar datos. Vamos a ver aquí, quiero ver si println, si se hace un salto de línea. Bueno, lo vamos a ejecutar. Venimos acá, le hacemos run y fíjense cómo los atributos que yo asigné en el objeto a través de su constructor, aquí me los está mostrando al apellido
Maldonado y me está mostrando a Maldonado y a Maradona, los dos juntos. Bueno, esta ha sido una introducción y hemos repasado, vamos a hacer un breve repaso, qué es la clase, qué son los atributos, cuál es su constructor vacío y cómo acceder a los atributos a través de los métodos getter y setter, y cómo hacer un procedimiento, una función que haga alguna operación con esos atributos. Lo que me está faltando acá, lo voy a hacer antes que termine el video. Me voy a crear una persona vacía. ¿Cómo sería una persona vacía? Es hacer esto. Voy a poner el nombre de la clase, el objeto se va a llamar persona 3 y le voy a dar new persona y no le voy a pasar ningún parámetro. Como yo no le estoy pasando ningún parámetro,